En Uruguay, los cultivos de arroz se despliegan en más de 170.000 hectáreas. En ellas operan 580 productores que generan casi 1,5 millones de toneladas de arroz por año. El arroz de nuestro país ha alcanzado niveles altos de calidad y productividad, y el 90% se exporta. Se trata de uno de los sectores mejor integrados del agro uruguayo, donde la cadena que va del campo a la industria funciona de manera fluida y con poco ruido. Uno de los logros de esa coordinación es el Fondo Arrocero, que ha sido de gran utilidad para enfrentar las coyunturas adversas y que la semana pasada estuvo fugazmente en la polémica periodística y política. Seguramente ustedes escucharon ese debate, pero tal vez no tuvieron tiempo de entender en qué consiste ese instrumento, cuál es su utilidad, quiénes pueden acceder a él, qué resultados ha dado. Les propongo que nos metamos en ese tema. Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Ernesto Stirling. Vamos a recibirlo además en el día en que esta gremial está cumpliendo 70 años de vida. Señor Stirling, buen día. Gracias por visitarnos. No, el gusto es nuestro y sobre todo agradecemos la invitación en el día de que la institución cumple 70 años. Empecemos por el feliz cumpleaños. ¿Cómo son las celebraciones? ¿Qué está previsto para hoy? Bueno, hoy es un día emblemático, podemos decir, en el cual hay varias reuniones entre la reunión de directiva y con otros actores del sector. Después, posteriormente, la institución va a hacer una reunión, a su vez, un intercambio con expresidentes y directivos que han actuado en los últimos casi 40 y tantos años, y lo cual podemos decir que es un trabajo del día a día, porque es un cultivo que lleva muy intensivo en el uso de una cantidad no solo de mano de obra, sino también de pienso hacia adelante, y que interactúa además con una cantidad de otras instituciones. No solo esto es lo que va a ser hoy, sino que además tenemos planificado la inauguración de la cosecha, que es también un acto en el cual es un ícono de la institución, que pensamos que va a ser en fines del mes de marzo, cuando esté la cosecha ya instalada, y también a lo largo del año... que se desarrolla todos los años por estas fechas, en esa que usted mencionaba, y que termina en esa imagen clásica, ¿no?, del presidente de la República o el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca subido a una cosechadora, poniendo en marcha el trabajo, ¿no? Sí, eso es algo simbólico, porque sin duda que también son importantes las palabras que se dicen en ese acto. Después el intercambio con las autoridades, porque están presentes en general todas las instituciones, tanto públicas como privadas, con quienes se interactúa todo el año, porque esto no es solo puntual, sino que es trabajo de propuesta, de proyectos que tenemos con una cantidad de instituciones, y somos también integrantes de la Comisión Sectorial del Arroz, la única comisión sectorial que se mantiene desde la época de los años 60, cuando fue creada, y después fue renovada en los años 80, y que se mantiene, y por lo tanto esta institución realiza esta inauguración de la cosecha en forma anual. La estamos realizando en forma anual desde hace muchos años, y por supuesto, conmemorando los 70 años, va a ser un evento creemos que muy interesante, y además tenemos planificado, como decía, otros programas para lo largo del año, para no solo dar a conocer lo que es el sector, sino plantear con autoridades los problemas que se tienen, otros temas de interés, como son toda la parte de proyectos de inocuidad y que se están desarrollando con instituciones, tanto INIA como LATU, como facultades, en fin, hay una gama de relación con otros institutos y el Estado, sin duda. Yo decía recién que la Asociación de Cultivadores de Arroz nació
en 1947, 8 de febrero de 1947, durante el primer Congreso Arrocero que tuvo lugar acá en Uruguay. ¿Ya en aquel momento existía esa cadena armoniosa de la que todos hablan cuando se refieren al arroz? Bueno, no. Era una época creemos que era una época de los pioneros del arroz. El primer cultivo del arroz data más o menos de 1919 en el departamento de Artigas, en lo que era el pueblo Santa Rosa, que hoy es Bella Unión, por un productor Silva de apellido, que realizó unas construcciones faraónicas de madera para poder extraer agua del río Uruguay y en la confluencia con el río, con el Cuareim, ahí, y que fueron los primeros datos. Después ya en la década del 20, en el departamento de Paysandú, tenemos datos de otros emprendimientos también muy aislados, pero ya a partir de la década de 1930 y 1940 se empieza a desarrollar en la zona este, que es una zona más apta en la cual los suelos son más planos, pueden retener el agua, y se fueron allí en ese momento fundando algunos molinos industrializadores, como Rosal 33, lo que era la Zipa, y después en el 40, Samán, también Samán. ¿Cuándo es que era Arrocera Nacionales, después fue Samán, ¿no? ¿Cuándo es que se avanza en la coordinación? Bueno, a partir de ahí se crearon los estatutos de la institución y como complemento de eso, un trabajo que los 25 o 30 productores que fueron los fundadores en aquel momento, que venían de distintas zonas del país, pero básicamente del este, que incluía también a técnicos que estaban trabajando en ese momento en el arroz, se empieza a desarrollar un trabajo en conjunto con las autoridades nacionales. Se promulga en el año 40 una ley arrocera, en la cual se establecen las condiciones de trabajo para justamente quienes colaboran en el cultivo, los que están trabajando directamente en el cultivo, las 8 horas de trabajo, condiciones de vivienda, en fin, todo lo que hoy es moneda corriente en toda la sociedad. A partir de ahí, la institución, lo que se hacía en ese momento, cada productor tenía su secador propio, el arroz se tiene que cosechar, se cosechaba con hoz, se emparvaba, se hacía parvas como las de maíz, y se secaba ahí, y después, durante el invierno, se procesaba, se lo separaba el grano de todas las otras estructuras que contenía, y cada productor tenía su secador, o lo secaba a la intemperie, o tenía secadores. Y en esos momentos se enviaban en tren a Montevideo, porque carreteras prácticamente no había, sobre todo en las zonas arroceras, es decir, que eran productores individuales o empresas como las que mencioné, que tenían su cultivo, su secador, y mandaban embolsado a Montevideo para procesarlo. Esto llevó unos 15 años, y a partir del año 50 el Estado empieza, ya hay exportaciones. En el año 30 y 40, en la década de 1930 y 1940, se empieza a exportar parte de la producción porque el mercado interno es muy chico. Y en el año 50 el Estado decide comenzar a intervenir y fijar el precio del arroz al productor. Esa fue la primera etapa importante, porque ingresa un nuevo actor. Estaban los molinos que compraban y los productores. Ahora ingresa el Estado. Y eso duró muy poco, duró hasta el año 60, en el cual el Estado se retira de la fijación del precio. Y ahí sí se comienza una nueva etapa, que es la de fijación del precio convenio, que en base a los precios de las exportaciones y deducido los costos industriales, es el precio que el productor recibe. Es una negociación, y bueno, a partir de ese trabajo conjunto que tuvieron que empezar a realizar los productores con los molinos industrializadores, y ya el Estado mirando de afuera, es que se comienzan a trabajar juntos y realmente comienza la cadena a desarrollarse. El tema de la fijación del precio quedó establecido de forma tal que cuando surge es un número pacíficamente aceptado, no hay conflicto por ese tema del precio. ¿Cómo se maneja? Pensamos que sí, que
el Estado empieza a intervenir justamente... Pero en el sistema que se usa desde entonces, ese que se resuelve internamente. El que se resuelve internamente, sí, que es a partir del año 60, es un acuerdo que se firma y que tiene unas bases que respetan ambas partes, y sobre esas bases se discute el precio, se discuten los costos que tiene la industria, y que se basa en la exportación, porque el 90 y pico % del arroz se exporta, y esa es una base en la cual se tienen todas las declaraciones juradas de cada una de las ventas, de los negocios que hacen los molinos, que son miles de negocios que se hacen, que son puntuales, se embarcan a más de 60 destinos, y a partir de ese promedio de ventas es que se comienza a armar esa estructura de negociación para poder fijar el precio al productor, que tiene una etapa. La cosecha es en fin de febrero, marzo y abril. Tiene una primera etapa, que es el precio provisorio del 30 de junio, en base al 30-40% del arroz vendido, y después se negocia el precio final cuando se termina la etapa comercial en febrero, a fin de febrero, marzo del año siguiente. Ese sistema de precios implica que el productor chico cobra por su grano lo mismo que el grande. Es así. Todos los productores que están, por lo menos que integran el precio convenio, es decir, que firman contrato con los molinos industrializadores, bajo esta regla, toman el mismo precio. O sea, un productor de 50 hectáreas, de 20, 50, a un productor de 1.000, 1.500 hectáreas o 2.000 hectáreas. Eso sin duda le da fuerza y no demuestra una debilidad que puede tener un productor chico frente a ir al molino a negociar. Pero ¿qué es lo que pasó en el transcurso de estos tiempos? Yo mencionaba que en la década del 30, 40, el 50 y hasta el 60 casi, cada productor tenía su secador. Los molinos industrializadores hoy tienen secadores muy grandes, porque el arroz hay que secarlo inmediatamente, porque si no se mancha, se cosecha con 22% de humedad, tiene que ser bajada inmediatamente esa humedad, porque si no a las 48 horas queda con un color amarillo por la humedad, y entonces esos secadores colectivos son los que o productores individuales que sigan teniendo su propio secador y remitan a los molinos o lo comercializan en forma independiente, hace que el arroz mantenga la calidad y se pueda procesar y tenga las bondades que tiene hoy en el mercado externo el disponer de este sistema, que no lo tienen otros países, ¿no? Para redondear esta presentación de antecedentes, me detengo en lo que decía Eduardo Blasina el sábado en su columna del diario El Observador. La gente tal vez piense que la variedad de arroces con que se encuentra en las góndolas de los supermercados viene graciosamente dada. No es así. Uruguay tiene una oferta de alta calidad y variada y exporta más del 90% del arroz que produce. Muchos países, por ejemplo Perú, tienen una preferencia especial por la calidad uruguaya. Ha habido desarrollos nacionales en materia de arroz. Es así. En otra etapa importante de ese desarrollo de la cadena a partir de la década del 60 fue primero la creación de la Estación Experimental del Este, en el departamento de 33, en el año 1969, si bien fue bajo hoy es INIA 33. INIA a nivel nacional, con una estación en 33, y Tacuarembó, que son las que se dedican al arroz. Pero aquel momento se creó la estación experimental, ya estaba la estanzuela en aquel momento, y se creó la Estación Experimental del Este. Y a partir de ahí se comenzó un trabajo nacional, como lo mencionaba, de investigar variedades que se adapten al suelo y al clima. ¿Por qué? Porque en aquel momento se sembraban, la mayoría de las variedades eran importadas, de granos medios y cortos, que no tenían la preferencia del mercado, y se comenzaron a introducir variedades de grano largo fino, que es el 90% de la exportación del país, o 95, casi 90 y pico % del arroz, y por lo tanto Uruguay, a partir de ese momento, y después con la creación del INIA también, pero hay un mérito también interesante en todo el trabajo conjunto que se hizo, que incluso hay un convenio que la Estación Experimental del Este se cofinanció con el sector privado, fue el primer
caso en el cual es muy similar a lo que es hoy otros institutos, en que hay una financiación de los productores y del Estado. Entonces eso dio inicio a un programa arroz y que ha tenido en las variedades que ha desarrollado Uruguay y que, como resaltaban recién, en distintos mercados, que es único en el mundo. ¿Quedó algo por agregar sobre esto anterior? No, simplemente que este trabajo con la investigación y la innovación, que es parte del trabajo que se realiza no solo con INIA, sino con otros institutos, con LATU, con la Facultad de Química, en trabajos de residuos que pueden haber de los productos fitosanitarios que se utilizan, lo hace toda la cadena arrocera. Es decir, no solo es un trabajo en conjunto de productores con los industriales. ¿Por qué? Porque la ventana es el comercio exterior. Ajá. Y si no producimos arroces de calidad y arroces que sean segregados por variedad, como mencionábamos anteriormente, los mercados son muy selectivos. ¿En otros países ocurre algo similar? No es el único país del mundo que segrega por variedad en el resibo del arroz cuando hay que secarlo y procesarlo, almacenarlo y procesarlo y venderlo. Un buque que va de 30.000 toneladas, por ejemplo, a Irán o a cualquier otro país del mundo que compre por variedad, del primer grano al último es el mismo, tiene el mismo tamaño, las mismas condiciones, porque se trabaja en conjunto bajo ese esquema. Enseguida vamos a conocer qué es el fondo arrocero, cómo funciona, para qué sirve, y de paso terminaremos sabiendo cómo es hoy la realidad de esta actividad en nuestro país. Estamos con Ernesto Stirling, ingeniero agrónomo, productor arrocero y ganadero en el departamento de 33, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, una institución que hoy está cumpliendo 70 años. Stirling, tengo aquí un mensaje de los varios que vienen de la audiencia. Dice Marí, gracias por acercar el campo a la ciudad, sobre todo el Uruguay profundo. Es impresionante el modo de vivir de esta gente, sencillo, austero y muy sacrificado. Todavía hay parajes sin energía eléctrica, siempre mirando al cielo para ver si llueve o no. Bueno, sobre esto de todavía hay parajes sin energía eléctrica, ¿qué agrega usted? No, el sector arrocero fue en el año 1988, con planeamiento y presupuesto de aquella época, inició los trabajos de electrificación del cambio de matriz de los sistemas de riego, que eran de las bombas, que eran a gasoil, a energía eléctrica. Y con esto se empezó a desarrollar la caminería. Es decir, al lado de las líneas de luz iba la caminería. Esto fue para el este, lo cual llevó a que los departamentos de Rocha, 33 y Cerro Largo tuvieran las zonas arroceras, energía eléctrica, y no solo los sistemas de riego de arroz, sino además después de las líneas se podían sacar, abastecer a pueblos, a las escuelas, a otros integrantes allí del Uruguay profundo, como se dice. En el año 2006 se realiza un convenio también con OPP para la electrificación del norte, lo cual fue impresionante el impacto que tuvo, porque se electrificaron más de 1.000 kilómetros y en los cuales también, no solo para los sistemas de riego, y como en el norte están mucho más dispersos que en el este los productores por las condiciones geográficas, también se electrificaron todo lo que había en la cercanía, ya sea productores agropecuarios o algunas villas y pueblos chicos, se electrificaron. Y después tuvo la segunda etapa en el norte y ahora se está con la segunda etapa en el este, que culmina en este año 2017, y lo mismo, va para departamentos de 33, Cerro Largo y Rivera y Tacuarembó, que era una zona en la cual faltaba mucho eso que se dice en el Uruguay profundo, la electrificación. Y cualquier productor que puede conectarse a las redes, hoy, productores o gente que viva por ahí cerca de las líneas, tiene la posibilidad de hacerlo. Vayamos ahora al tema en el que yo quería poner foco durante esta entrevista, el fondo arrocero, o mejor dicho, Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera, que nació por una ley del año 2003. Concretamente, ¿para qué? Bueno, todos
recordamos lo que fue la crisis que culminó en el año 2002 con aquellos graves problemas del país. Ya los sectores productivos y en especial el arroz veníamos con serios problemas, ya que en el año 99 Brasil había devaluado la moneda, estaba aquel convenio del intercambio comercial con Brasil, el PEC, en el cual al principio se negociaba mucho arroz para ese destino. Después ya fue el Mercosur, que bajaron las ventas, pero Brasil devaluó, que era el principal mercado en aquel momento. Uruguay no lo siguió y el sector arrocero cayó en una crisis muy grande durante 3 años seguidos, y a partir de lo que fue el 2002, en el cual la Asociación de Cultivadores de Arroz, en conjunto con los molinos arroceros, con la gremial de molinos arroceros, le plantearon a los ministros de Economía de aquel momento y de Ganadería, en el año 2002, fue una solución a este problema de endeudamiento muy grave que no solo tenían los productores, sino también los molinos. Y se plasmó cuando era el ministro, el ingeniero Martín Aguirre Zabala, con esto que mencionabas del Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Actividad Arrocera, que es un instrumento que fue una ley votada por unanimidad en aquel momento, tanto en el Senado como en diputados, ¿no? Sí, la ley estableció que los dineros que se recaudaran por este mecanismo serían utilizados con estos 3 destinos posibles: cancelar deudas de productores originadas exclusivamente en la actividad productiva arrocera con el Banco República y con otras instituciones de intermediación financiera que determinen la reglamentación, y con las empresas industrializadoras exportadoras, financiar la actividad arrocera y cancelar deudas que fueran contraídas por el fondo para atender los objetivos anteriores. Para eso nace el fondo. ¿Y con qué dinero? ¿Cómo se nutre de dinero este fondo? Estos fondos se nutren mediante fideicomisos, en el cual se crean estos fideicomisos. Ya va en el cuarto, 2004, 2007, en el 2014 y ahora de nuevo 2016, que está terminando ahora en el 2017. Esto se nutre con dineros que en el primer fondo pusieron las AFAP, porque en aquel momento los bancos, hay que recordar que habían quebrado muchos bancos y no había financiamiento por ningún lado, y fueron las AFAP quienes invirtieron en el primer fondo. El segundo fondo fue un aporte del Ministerio de Economía al mismo fondo, es decir, lo retroalimentó, vamos a decir, y que cobran una tasa de interés. Y el tercero y cuarto, el tercero fue exclusivamente los fondos aportados por el Banco República, también con su tasa de interés, y este cuarto aporta el Banco República y 2 entidades bancarias privadas, que fueron las mismas que aportaron al fondo lechero. ¿Y cómo paga el productor? El productor, esto es un fideicomiso que se crea, se emiten los títulos y los bancos, y el banco, en este caso Banco República, y los bancos privados se van recuperando capital e intereses a partir de una retención a las exportaciones que se realiza. Cada exportación que se realiza de arroz en grano o subproductos o arroz en cáscara, como a veces se dice que se exporta, que es realidad, que se exporta arroz en cáscara, sin industrializar, tiene una retención que en los fondos anteriores era del 2%, ahora para este nuevo fondo va a ser del 3%, porque todavía no terminamos de pagar el fondo 3, que es del año 2003, y que esa va volcado a una cuenta del Banco República, y el Banco República lo vuelca a quienes son los financiadores. Anteriormente, como mencionaba, se volcaba al Banco República e iba a las AFAP. Y ahora en este nuevo fondo, se vuelca a pagar la amortización, los intereses primero y la amortización de este préstamo, porque es para pagar deuda de corto plazo y tomar deuda a largo plazo, a 7 años, por ejemplo. Y el Banco República lo distribuye a quienes son los financiadores.
quiénes pueden acceder a estos préstamos del fondo arrocero. Dice el artículo 4 de la ley, serán beneficiarios del fondo los productores de arroz en actividad cuya producción sea exportada total o parcialmente, en forma directa o a través de otras firmas. La reglamentación establecerá la participación de cada beneficiario en los beneficios del fondo en forma proporcional a su participación en la actividad. ¿Podemos explicar esto un poco mejor? Sí, cómo no. Esto es que la ley determina quiénes son los beneficiarios de este monto de dinero, de este dinero. Tienen que ser productores, que, como decías, que están en actividad, que cumplan ciertos requisitos que establece la ley, eso lo establece la ley, ¿no? Y vuelvo a repetir, fue votada por tanto diputados como senadores, y los nuevos instrumentos, los dos últimos, fueron por la ley de rendición de cuentas, que también estos artículos fueron votados por unanimidad, y tuvieron la aprobación en las dos cámaras por unanimidad también de los integrantes, tanto del Senado como de diputados, de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, ¿quién determina quiénes son los beneficiarios? Es la ley. Y después la distribución, la determinación, es por decreto del Ministerio de Economía y de Ganadería, y la cual está asesorado por una comisión de contralor que le integran ambos ministerios, la Gremial de Molinos y la Asociación de Cultivadores de Arroz. Y eso es en base a la producción, a la mejor producción de los 3 últimos años o de 2 de 3, si tiene continuidad, se hace una suma y eso se divide entre el monto, son toneladas por productor que cosechó el mejor año y que se divide entre el monto y eso da un X por productor, se multiplica por las toneladas y es lo que recibe el productor. Bueno, pero el Ministerio, como usted acaba de señalar, participa en ese proceso, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Por eso se discutió en estos días si era legal o si era ético que el ministro Tabaré Aguerre, que es productor arrocero, fuera beneficiario de estos préstamos. ¿Cuál fue el análisis que hizo usted o que hizo la gremial que usted integra? Nosotros lo que creo que siempre hemos mantenido, que este instrumento que fue creado en otro momento se retomó justamente por las condiciones en que estaba el productor arrocero. La iniciativa de este último es pura y exclusivamente de los productores, de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que hizo los planteos en la Comisión Sectorial del Arroz, que es una comisión que le integran 7 ministerios y OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está dirigida por el subdirector de Planeamiento y Presupuesto. Se hicieron los planteos en el Ministerio de Economía y Finanzas, se hicieron los planteos al Ministerio de Agricultura y Pesca, y en base a la ley que se mencionó, es que se realizaron los trámites, vamos a decir, y los realizó la institución frente al Banco República primero y después para buscar el financiamiento, porque el Banco República había financiado 100% el fondo anterior, y esa fue gestión de los productores. Pero, a ver, el punto es el siguiente. Tabaré Aguerre, siendo productor arrocero, tiene derecho, por la ley, a recibir una parte de estos préstamos. Sí. La pregunta que se formulaba era en qué medida puede terminar siendo beneficiado de manera especial por el hecho de que es el propio ministerio quien resuelve cuánto se le asigna a cada productor en materia de préstamo. Creo que hay un punto que es importante. Primero, creemos que no es un beneficio, es un préstamo. Es un préstamo. Es un préstamo. Un préstamo no es un beneficio porque uno tiene que pagar intereses y capital. Lo que pasa es que el artículo 4 de la ley dice, serán beneficiarios del fondo. Bueno, claro, utiliza el término beneficiario. Claro, pero es verdad. Entonces, es así. Es un préstamo. ¿Y entonces? Es un préstamo. Entonces, la distribución está en la propia ley que dice cómo se distribuye, ¿no? Es decir, el monto, los productores que califican para el fondo, se hace la sumatoria y son tantos. Y a partir de ahí hay decretos que entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura y Pesca firman para aterrizar lo que es la ley y clarificar todos los aspectos y cómo se instrumenta esta ley.
Y a partir de ahí hay una comisión de administración del fondo, que le integran el Ministerio de Economía y Agricultura, y la comisión de Contralor que mencionaba anteriormente. Da la casualidad, en este caso, digo, porque el ministro también fue beneficiario de los de los 3 fondos anteriores y de los 2 fondos en el 2003 y 2007, ¿no? En el cual era productor y no era ministro. Y la ley ya estaba, y bajo esta misma ley es que se realizó el nuevo fondo. ¿Ustedes no tienen objeciones? Nosotros creemos que no tenemos objeciones, porque incluso el mecanismo es, cualquiera ingresa a la página tanto de la Asociación de Cultivadores de Arroz o la página del Ministerio, están todas las leyes y decretos, y sobre todo los decretos, en los cuales marcan cómo se desarrolla y se instrumenta sobre todo esto, y que la realidad están amparados por una ley y que, bueno, en este momento el ministro lo sigue siendo productor y lo es durante, no sé, creo que 20 y tantos años, y bueno, es uno de quienes están comprendidos dentro de los que reciben el fondo arrocero. ¿Se puede definir al fondo arrocero como una herramienta contracíclica? Y yo no diría contracíclica. Contracíclica sería una medida me parece que sería una medida en la cual en los buenos momentos uno puede extraer de repente un monto del precio del arroz y ahí alimentar un fondo, vamos a decir. Bueno, eso sería lo contracíclico. Lo que sí podemos decir es que es un buen instrumento, porque también lo han tenido los lecheros, por ejemplo, que se llaman en el tercer fondo también, nosotros en el cuarto, y que en realidad es para los momentos difíciles y pagar deuda de corto plazo y poderla pagar en 7, 8 años. Este tema que le voy a plantear ahora da para otra conversación. Simplemente le pido una respuesta en titular. El hecho de que haya que poner en marcha el Fondo 4, ¿qué está diciendo entonces? ¿Qué pasa hoy en el sector arrocero de nuestro país? Bueno, no solo con el Fondo 4, pensar que del año 2003 son 13 años. El sector precise 4 fondos para seguir viviendo y 2 fondos de $100 millones entre el 3 y el 4 en 3 años, hay una alerta que creemos que es importante. Y se basa sobre todo en la pérdida de competitividad que hemos tenido. El sector creció, como hablamos, en productividad, a través de todo lo que se ha invertido en investigación, innovación, en productos diferenciados, como dijimos, de las variedades, en productos inocuos. Hace casi 20 años que estamos realizando estudios sobre si existen o no residuos de fitosanitarios en el arroz, porque los mercados están cada vez más exigentes, sobre todo Europa, y es el destino de casi el 10% de las exportaciones de arroz. Entonces, en base a eso que decimos, tenemos productividad y todos los elementos que la integran, lo que nos estamos faltando es la competitividad. La competitividad no es solo eso, sino también son otros asuntos macroeconómicos de la economía del país en los cuales nosotros creemos que como sector exportador estamos teniendo graves problemas para poder competir en el mercado internacional. ¿Y cuál es el factor crítico? ¿La energía? El factor crítico son varios. La energía es uno de ellos, sin duda que es uno de ellos, porque es un componente muy importante. El sector arrocero es el sector que consume más combustible, gasoil, por hectárea, ¿no? Lejos de cualquiera, y además consume energía eléctrica para todo lo que hablamos hoy de los sistemas de riego, y la industria también, es 100%, para procesarlo precisa energía eléctrica. Entonces, ese paquete no solo de combustible y energía eléctrica, sino otros ítems que integran los costos, en el cual está toda la logística del puerto, por ejemplo, porque sin ser los años que se puede exportar a Brasil, hay que pensar que las arroceras más cercas están casi a 300 kilómetros de Montevideo. Son fletes largos, son del norte, son casi 600, entre 500 y 600, más de 600 kilómetros que hay que traer el arroz al puerto,
cuando Brasil se cierra y no hay colocación en Brasil, porque una parte puede ser como este año pasado, que el 23% va comercializado a Brasil, pero el resto, casi el 80% tiene que venir al puerto de Montevideo. O más porque hay exportaciones a Brasil que se hacen desde el puerto al nordeste de Brasil. O sea que hay una estructura de costos muy, muy pesada, no solo para los productores, sino también para el sector industrial, pero especialmente para los productores, ya que el precio es un precio residual, y que hace unos cuantos años estamos tratando de trabajar con propuestas al Estado, a través de los ministerios, a través de la comisión sectorial y de los entes, para poder buscar mecanismos, planteos que hicimos interesantes, ahora también con la energía eólica, que nosotros utilizamos las bombas justamente en los momentos que la energía eólica es una componente muy importante de la matriz, en las horas de la noche, vamos a decir. Hemos hecho planteos y bueno, vamos a seguir trabajando en esto de poder ser competitivos y además el acceso a los mercados. El mercado del arroz es muy protegido en el mundo, ¿no? Y por lo tanto hay que tratar de las barreras bajarlas, poder hacer acuerdos comerciales, como se tiene con México, por ejemplo, que es un acuerdo comercial muy interesante, y en el cual se entra sin arancel, pero a los demás países pagamos aranceles, ¿no? Ernesto Stirling, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos sobre estos temas más adelante. Como no, y ha sido un gusto, en especial, sobre todo en este 70 aniversario de la institución. Muchas gracias a ustedes.